Ahorita más luego le envío todos los videos que están pendientes, ¿vale? Para que lo tengan ahí a la mano y puedan repasar todas las clases que se han visto, muchachos. Listo, chicos. Para nosotros tomar entradas, sea cual sea la estrategia que tengamos, uno de los parámetros importantes para nosotros entrar es tener los gatillos de entrada, que son los gatillos que a mí me activan esa orden o esa entrada como tal. Ahora, se pueden programar, se pueden dejar órdenes programadas así o se pueden tomar manualmente. Ahora, yo tengo unos gatillos que son los que yo más utilizo, que es, para mí, en lo personal, son muy buenos. La verdad que son muy buenos. Son los que yo más utilizo. Hay infinidades de gatillos de entrada. Bastantes patrones de vela para tomar entrada a la hora de aplicar nuestra estrategia. Dentro de los que yo más utilizo está lo que es el martillo, que es, hay martillo alcista y martillo bajista. La ciencia de esto, ¿cuál es? ¿Qué significa esto? De pronto para los que están un poquito menos avanzados. Un martillo alcista, es decir, que si yo voy o vengo, mejor dicho, en una tendencia bajista, haciendo mínimos y máximos cada vez más bajo, y yo espero el precio en algún nivel o en alguna zona, que yo diga que desde esa zona que estoy esperando el precio se va a revertir. Se va a revertir al alza, entonces yo esperaría, eso es lo que se llama una vela de activación o lo que se llama un gatillo de entrada en este ejemplo. Es decir, que yo en esta área de acá, si por esta zona que está aquí, ya por mi análisis previo que yo hice, yo determino que es el precio de ahí se va a devolver al alza. Entonces, si yo soy un trader que soy agresivo, simplemente esperaría en esta zona lo que es un gatillo de entrada para irme al alza. El primero que vimos fue un martillo. ¿Cómo se forman los martillos? Los martillos se forman de la siguiente manera. En el caso de un martillo alcista, lo que significa es que hay una fuerza vendedora y que en cierto punto donde estamos esperando el precio para que se revierta, en este caso al alza, en ese punto atacan los compradores. Es decir, que si la vela venía acá, hay una fuerza bajista, una fuerza vendedora, pero desde este punto eso se hace porque muchas veces los institucionales simplemente van a activar órdenes que dejan programadas y lo que hacen es activan orden y luego arremeten todo lo que son los compradores. Todo lo que son los compradores y nos queda una vela de esta forma. Una vela con una mecha larga parecida a un martillo. Esto se llama patrón de vela o gatillo de entrada martillo. ¿Por qué? Porque a partir de este punto hubo una fuerza compradora. Ahora, hay que buscarlos en zonas estratégicas de entrada. Vuelvo y les digo. Es decir, si vamos en una tendencia al alza, ya me dio este impulso y yo me di el retroceso. En el retroceso, este que está aquí, es donde yo voy a esperar mi gatillo de entrada. En este caso, el primero que estamos viendo es un gatillo de entrada con un martillo. Es decir, que la fuerza vendedora venía, activaron órdenes y luego se formó el gatillo de entrada
martillo. A partir desde que sale ese martillo, o desde que aparece ese martillo, siguen los compradores con su tendencia alcista, es decir, hacen el nuevo impulso. Entonces, estos martillos nosotros los encontramos en puntos estratégicos donde nosotros vamos a ingresar en una operación, lo que se llama un patrón de vela o un gatillo de entrada. Entonces, si vamos en una tendencia, esta vez bajista, bueno, el martillo bajista, chicos, se forma a lo contrario. Es decir, que llevan una fuerza alcista, pero en cierto punto donde nosotros estamos esperando el precio para entrar, el precio retrocede, hay una fuerza vendedora que gana y me dejan una mecha, ¿verdad? A lo contrario. Entonces, esto es un patrón de vela de un martillo, en este caso, bajista. Igual lo ubicamos en nuestra tendencia o en cierta zona, en cierto punto donde nosotros vamos a comprar o a vender. Ejemplo, si venimos en una tendencia bajista, ya miramos que nos está haciendo impulsos y retrocesos o mínimos y máximos cada vez más bajos. Si ya me hizo este impulso acá, entonces yo voy a esperar que me haga este retroceso. Yo lo mido, ahorita vamos a ver una herramienta que se llama Fibonacci. Lo mido acá y a lo que finalice este retroceso es donde yo voy a esperar mi gatillo de entrada. En este caso, vuelvo y repito, el primero que hemos visto es el martillo, es decir, que aquí había una fuerza compradora, pero en cierto punto el precio retrocede, ganan los vendedores y me dejan ese patrón de entrada o ese gatillo de entrada envolvente, quizás aquí en esta zona. Y a partir de allí es donde yo voy a entrar en venta. Voy a entrar en venta. ¿Para qué? Para ganarme este otro impulso acá o para entrar en una operación. Entonces, si no hay estos gatillos de entrada, no entramos en la operación. Hay gente que es muy acelerado, que no esperan confirmaciones, no esperan ningún patrón de vela para entrar al mercado, sino que simplemente el precio llega a una zona, a un precio que ellos están esperando y automáticamente o inmediatamente ingresan al mercado sin tener ninguna confirmación. Eso no está bien. Hay que esperar confirmaciones porque nosotros en este mercado no somos adivinos. Nosotros somos traders de reacción, mas no adivinamos en estos mercados. Ahora, hay personas también que hacen esto. Está una vela en formación acá, es decir, que aquí ya les va dejando una mecha, esto acá, y la vela no ha cerrado. La vela esta no ha cerrado y está formando este patrón. Y a la vela póngale que le falten 10 minutos para cerrar. Entonces, se apresuran y meten una entrada sin haber confirmado de que esto efectivamente iba a ser un martillo. Meten una entrada, faltan 10 minutos y la vela lo que hace es esto. Entonces la vela se replegó, dejó la mecha arriba, se replegó otra vez y simplemente pudo haber sido un simple doji. Acá dejó la mecha arriba, como él venía abajo creyendo que era martillo, vuelve y se replegó al centro y dejó lo que fue un doji. Esto les cambia automáticamente su entrada, su análisis. ¿Por qué? Porque ustedes estaban entrando al mercado con un martillo, que era su patrón de confirmación, y metieron la operación, no dejaron terminar la vela y se terminó, fue formando un doji. Automáticamente esto les cambia su operativa, les cambia su gestión de riesgo, les cambia todo. Entonces es muy importante dejar que se formen las velas, que las velas sean cerradas, que se cierren. Ahora, en dado caso que esto no haya sido un martillo, sino que nuevamente se fue y terminó en una vela alcista que simplemente dejó acá esto o esto, y ustedes estaban esperando
este punto aquí para entrar en venta, pero lo que dio fue una vela alcista que rompió todo y el precio quiere seguir subiendo, automáticamente pueden perder su operación porque no dejaron que la vela se terminara de formar. El consejo que yo les doy: dejen que los patrones de vela se terminen de formar. No entren nunca con vela abierta, porque así sea faltando, y yo he visto eso también, que así sea faltando 5 segundos para que una vela cierre, la vela puede cambiar de formación. Así sea que falten 5 segundos para que una vela termine de cerrar. Si ustedes esperan un martillo aquí, muy posiblemente hasta puede dar una envolvente acá, faltando 5 segundos. Entonces, por eso es que hay muchas pérdidas, porque la gente se anticipa o se acelera para entrar y tomar una operación. Entonces, chicos, importante dejar que los patrones de vela se formen. Otro patrón de vela muy conocido, bastante en el mercado, es este famoso estrella de la noche y la famosa estrella de la mañana o del amanecer. Estos patrones son fuertísimos en el mercado, muchachos, son muy fuertes. Ahora, si lo ponemos en contexto, ¿qué significa esto? Lo siguiente: si vamos en una tendencia al alza, ejemplo, estamos esperando el precio, antes que nada, por esta zona aquí, zona de venta, y nosotros estamos esperando el precio ahí para que se devuelva, se revierta. Entonces nos vamos en una tendencia alcista. Si el precio llega a esta zona de por acá y me deja una estrella de la noche, es un patrón de vela importantísimo para que el precio se pueda revertir en, ya sea o en un movimiento bajista o en una tendencia bajista a partir de ese patrón de vela. ¿Qué significa ese patrón de vela? Lo siguiente: ese patrón de vela lo que significa, muchachos, es que para una estrella de la noche, una estrella, Jacqueline acaba de entrar, ok, una estrella de la noche, es decir, que hay una fuerza compradora. Esta vela es alcista, vamos a colocársela ahí, alcista, es una fuerza compradora que hay. Luego, en el punto donde nosotros estamos esperando, aparece en toda la punta ya sea un doji o un martillo. Quiere decir que la fuerza alcista que había está perdiendo su fuerza. Y luego se forma una vela que envuelve a la anterior, acá. Es decir, que esta fuerza que hay aquí ya es una fuerza vendedora. Ya los vendedores, a partir del punto donde estábamos esperando para ingresar a una operación, se da este patrón de vela. Quiere decir que esta fuerza vendedora que hay aquí, acá, esta fuerza de venta que hay aquí, es superior a esta fuerza de compra que hay acá. Entonces, como esta fuerza es mayor, por eso es que se revierte el precio en una tendencia alcista, aparece mi patrón y cambia a su sentido contrario, ya sea a un cambio de estructura o a un movimiento que estemos buscando. Acá muchas veces le aparece o el martillo o un doji. ¿Qué significa? Que esto hay, cuando hay doji es porque ya hay incertidumbre en el mercado. Y cuando hay martillo, porque hay debilidad de la fuerza alcista para la estrella de la noche. Para la estrella de la mañana es exactamente igual. Si venimos en su tendencia bajista, antes que nada estemos esperando el precio en este punto, un precio de reversión. Y nosotros, perdónenme, y nosotros nos vamos en una tendencia bajista, el precio una vez llegue a la zona donde nosotros estamos esperando dicho patrón, entonces, ¿qué pasa? Que aparece una vela de ventas con una vela en toda la punta, ya sea martillo, vamos a hacer este ejemplo con un doji, acá,
y luego la envuelve una vela alcista. Entonces, esas tres velas en conjunto es lo que forman una estrella de la mañana. ¿Qué significa? Que esta fuerza compradora que hubo aquí es mayor que esta fuerza vendedora que hubo acá. Lo que quiere decir que desde este punto están comandando los compradores y por eso es que el precio viene, da el patrón y se devuelve. El doji significa que hay incertidumbre en el mercado. Entonces hay que esperar. Si se nos da ese patrón de vela, pues es bueno para entrar en una operativa. Igual, si venimos en tendencia bajista y en este retroceso yo lo mido y espero mi patrón, en este caso una vela alcista, un doji o un martillo en la punta y una vela que me envuelva a estas dos anteriores. Entonces, esta fuerza en este caso que hay acá de vendedores es mayor que la fuerza de compradores que hay acá. Por lo tanto, hay un desequilibrio o hay un desbalance en el mercado en cuanto a vendedores y compradores. Y ese desbalance se da a partir de este punto. Hay que saber interpretar los patrones, qué es lo que significa. Entonces, a partir de ahí, pues, veníamos en su tendencia bajista, dio retroceso, salió nuestro patrón de vela y seguimos con la tendencia, muchachos. Eso en cuanto a los patrones de velas. Estrella de la noche, que es cuando vamos en una tendencia al alza. Cuando vamos en una tendencia al alza y aparece ya sea para tomar los impulsos al alza. No, perdóname, estoy errado. Estrella de la noche, cuando nos da en una zona donde el precio se va a revertir. Es decir, vamos al alza y nos revierte el precio a la baja. Estrella del amanecer, cuando venimos en tendencia bajista, aparece en cierto punto y nos da un direccionamiento al sentido contrario, para que lo tengan claro. Envolventes, una de mis favoritas, son muy buenas. Envolvente alcista, envolvente bajista. ¿Qué significan las envolventes? Esto es uno de los patrones más fuertes que hay en el mercado. De una vez se los digo, uno de los patrones más fuertes que hay en el mercado, muchachos. ¿Qué significa esto? Igual que hay una fuerza compradora aquí y si estábamos esperando nuestro punto de entrada, un ejemplo acá, el precio llega a esa zona, efectivamente. Yo marco zonas. Acuérdense que el trading no es de línea. El trading no es de soportes y resistencia. Yo marco son zonas. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Que el precio llega con una vela alcista a este punto y luego es envuelta toda esta vela, todo el tamaño de esta vela es envuelta por una vela bajista. Es decir, tenemos en este punto la vela alcista y aparece una vela que envuelve el tamaño completo de la vela alcista. O sea, este tamaño es envuelto por esta vela. ¿Qué significa? Que la fuerza vendedora que hay aquí es mayor que la fuerza compradora que había en este punto. Es decir, que a partir de este punto, con este patrón de vela, comienzan a mandar los vendedores. Y por eso es que el precio viene y se puede revertir con este patrón de vela envolvente. Esa es una envolvente, en este caso, bajista. Ahora tenemos una envolvente alcista, es lo mismo. Es lo mismo. Estamos esperando nuestro precio aquí en esta zona. Venimos en una tendencia bajista. A partir de aquí hay una vela. Acá me aparece una vela bajista. Y hay una vela que inmediatamente me envuelve el tamaño de
esa vela anterior. Quiere decir que aquí hay una fuerza compradora, por lo cual a partir de este punto que hay aquí, de esta zona, esta fuerza compradora que hay aquí es mayor a la fuerza vendedora que venía con su tendencia. Es decir, que desde aquí hay un desequilibrio. Entonces comienzan a predominar lo que son los compradores. Comienzan a predominar todo lo que son los compradores. Ahora, esto aplica, no me vayan de pronto a malinterpretar los chicos más nuevos. No quiero decir que simplemente vayamos a buscar esos patrones en cierta zona. No. Tanto el martillo como la estrella de la noche, acuérdense que lo vamos buscando. Si vamos en una tendencia al alza, ya ahí me dio mi impulso. En este retroceso, a final de este retroceso es donde yo también puedo buscar mis patrones de entrada, es decir, acá abajo. ¿Para qué? Para irme con la tendencia alcista, para tomar este nuevo impulso que se da aquí. Entonces, estos son puntos claves donde nosotros vamos a esperar ese patrón. No lo vamos a esperar aquí en mitad del impulso. No, son puntos clave. Es decir, aquí también se pudo dar un patrón para que el precio retomara o para que el precio se revertiera para hacer esta pequeña corrección o este retroceso acá. Entonces, se dan más que todo, se dan en los extremos de los impulsos o de los retrocesos. Es decir, aquí se pudo dar un patrón que me revertió el precio y luego acá se dio nuevamente el patrón para continuar con la tendencia alcista. Hay zonas también específicas donde nosotros lo esperamos como zonas de ofertas y demanda que son muy buenos también. Para que no se me vayan a confundir, a esperar los patrones simplemente en ciertos puntos. Ahora, hay algo con la envolvente que mucha gente desconoce, que a veces no la toman porque no les envuelve el tamaño del cuerpo. Hay algo con esa envolvente. Es decir, que si aquí me dio una envolvente, una vela alcista, el caso por una envolvente bajista, y acá esta vela no me envolvió todo el cuerpo, sino que me envolvió más o menos más de la mitad de esa vela, se considera una envolvente. ¿Por qué? Porque está envolviendo el equilibrio o el 50% de esta vela, en este caso alcista. Cuando se envuelva más del 50% de la vela anterior, ya sea en este caso por una envolvente bajista, después que se envuelva ese 50%, que la vela cierre por debajo de ese 50% o del equilibrio, que este 50% es un número importantísimo en el trading, se considera una envolvente, para que lo tengan presente. Vuelvo y se lo repito. Vamos a hacerle el ejemplo en este caso alcista. Si aquí me dio una vela bajista, estamos esperando el precio en cierta zona, en cierto punto para entrar, para ingresar, y acá esta vela no me cerró o no me envolvió la amarilla por completo, sino que cerró un poco más de la mitad del tamaño de esa vela amarilla, ya esto lo consideramos envolvente. Esto también se puede tomar como una vela envolvente. No precisamente tiene la vela que envolver en tamaño a la otra para considerarse envolvente. No precisamente tiene que envolverla en tamaño. Aunque la envuelva el 50% del equilibrio, se puede tomar como una envolvente, chicos. Para que lo tengan presente, porque creo que por ahí muy poco eso lo explica. Yo creo que por ahí, pues, no sé si estaré equivocado, pero yo casi nunca veo que expliquen esto. Siempre la explican así, pero así no he visto que casi no la explican. Siempre que tiene que ser que envuelva el cuerpo a la otra. Entonces, el equilibrio es importantísimo dentro del trading, para que lo vayan sabiendo.
Hay otro patrón de vela que es bueno, muy bueno, muchachos. Bueno, mira, acá les tenía el ejemplo de la envolvente, que envuelve el equilibrio, que es el 50% de la envolvente. Es decir, después que cierre por debajo ese 50%, yo la tomo como una envolvente. Otro de los patrones de vela que pasa muy desapercibido, pero que son muy efectivas, es esta velita que se llama vela interna. Esto se llama vela interna. Son unas velitas muy pequeñas que aparecen en cierto punto también donde estamos esperando nuestro precio o para tomar nuestra entrada. Es decir, se lo voy a explicar con un ejemplo. Si nosotros estamos esperando nuestro precio allí, vamos en nuestra estructura alcista y nosotros esperamos que el precio desde aquí caiga, ¿sí? Comienza a hacer su estructura bajista. Hay veces que el mercado hace lo siguiente: manda una vela alcista grandota y al lado le aparece o le precede lo que es una vela pequeñita, chiquitica, acá así. Eso es un patrón de vela interna. ¿Qué significa? Que toda esta fuerza compradora que hubo acá, al aparecer esta vela, automáticamente me está invalidando o me está acabando con esa fuerza compradora. Es decir, que desde aquí surge lo que es una potencial fuerza vendedora y se refleja en una velita de esta. Son muy buenas. Las velas hay que saberlas interpretar, muchachos. Hay que saber interpretar las velas. Acuérdense que las velas japonesas fueron creadas, bueno, por los japoneses con inicialmente para representar lo que eran sus negociaciones en base a lo que era todo el tema del arroz que ellos comercializaban. Entonces, eso lo plasmaban ellos a través de lo que hoy se llama como futuros o contratos de futuros. Entonces, las velas japonesas fueron creadas con eso. ¿Y qué representan las velas japonesas? La acción que se está dando en el mercado. Por eso hay que saberlas interpretar. Es decir, que si aquí hay una fuerza compradora al salirme a mí acá, esto que está acá, que es una vela interna, lo cual me dice que esa fuerza compradora se agotó y que acá lo que me salieron fue vendedores. Entonces, esta vela interna por sí sola funciona. Si ustedes la quieren acompañar con otra vela que envuelva la anterior, es mucho más fuerte porque las dos velas serían una envolvente. Esa es otra cosa, otro cuento que no les enseñé, las envolventes, que se me pasó. Es decir, que si acá esta vela alcista y acá me sale esta vela acá y me sale esta vela acá, las dos velas se consideran que envolvieron a la anterior. O sea, esta vela y esta vela aquí envolvieron totalmente esta fuerza compradora que había acá. Es como si ustedes juntaran por lo menos esta vela y esta otra de abajo, la pegaran y hicieran una sola vela. Es decir, que esas dos velas juntas envuelven por completo a la vela alcista. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un patrón de giro de 3 velas. Esto es un patrón de giro de 1, 2 y 3 velas, considerada también patrón envolvente. Ahora, les puede suceder que les aparezca una vela interna, es decir, acá, estas velitas internas son buenísimas para tomar entrada. Y luego le aparezca otra vela que la siga, que envuelve por completo. Estas dos velas envuelven por completo esta fuerza que había acá. Entonces, interpretación a las velas. Esto se llama vela interna. Ahorita lo vamos a ver en el gráfico, todos estos patrones, para que ustedes los vean con sus propios ojos, que son demasiado buenos.
igual a la baja. Vuelvo y les repito, yo no les enseño nada que yo no utilice ni que no sirva. Yo todo lo que les enseño porque a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo. Acá hay una fuerza vendedora y aparece su velita interna aquí. Eso para mí, si estoy esperando aquí en este punto una entrada, simplemente con este patrón, perdónenme, simplemente con este patrón, ya yo ahí hago una entrada. Ya yo ahí tomo una entrada con ese gatillo de entrada. Ahora, si se me pasó esta velita y no la agarré, pero acá, permítanme, si se me pasó esa velita y no la agarré, pero me hace otra vela que me envuelva toda la anterior, entonces hago mi entrada acá. O la tomo por envolvente, que envolvió a esta, o la tomo acá en la velita interna. Hay dos formas de entrar. Las dos se consideran envolventes, giro de 3 velas. O por sí sola, si ven la velita, se considera vela interna para tomar entradas. Buenísimas, se las recomiendo, yo las he utilizado, me funcionan muy bien, demasiado bien, diría yo. ¿Para qué son los dojis? Los dojis lo que significa es que hay una incertidumbre en el mercado, no hay una decisión ni de compradores ni de vendedores y se puede formar como ustedes lo están viendo aquí en pantalla. Para los chicos de pronto que están comenzando, ¿qué significa esto, muchachos? Significa de que si aquí hubo una fuerza compradora, pero los vendedores retrocedieron el precio y luego los compradores otra vez arremetieron, cerraron el precio aquí, no ganaron ni los vendedores ni los compradores, pero como la vela tuvo un máximo y tuvo un mínimo, por eso se forma el doji en forma como de T o de cruz. Se puede formar de diferentes formas. Entonces, ¿qué significa? De que no ganó ni la fuerza compradora ni la fuerza vendedora. Acuérdense que la vela tiene un precio de apertura y un precio de cierre. Tiene un precio máximo y un precio mínimo. Entonces, cuando ustedes vean estos doji, quiere decir que hay o debilidad del precio o que el mercado pues está en incertidumbre y que no hay de pronto una claridad en el mercado. ¿Para qué nos sirven los doji? Igual, si yo voy en una tendencia alcista y en este retroceso, a yo ver que este retroceso se me está acabando, lo mido con mi Fibonacci y veo ya mechazos o mechas que dejan por ahí. Entonces a mí me indica de que este retroceso posiblemente esté terminando. ¿Por qué? Porque hay debilidad en el precio. O sea, esta fuerza vendedora que había acá, al aparecerme mechas, doji, quiere decir que hay debilidad en ese precio. Es decir, que ya yo al ver las mechas, yo me estoy preparando para seguir comprando. Es decir, que ya este impulso comprador hizo su retroceso. Al salirme todas estas mechas, yo ya me estoy preparando a esperar mi gatillo de entrada porque ya hay mecha, las mechas son debilidad del precio para comprar entonces sí mi otro impulso. Para eso también nos sirven los dojis. Igual, lo que les decía ahora rato, si estamos esperando el precio en alguna zona importante, llámese oferta, demanda, llámese orden block, llámese lo que se llame algoritmo interbancario, y el precio me está llegando a esa zona y me comienza a dejar mechas o me comienza a dejar los dojis aquí, por lo menos mechas aquí, por lo menos mechas acá, por lo menos un doji aquí con un cuerpo pequeñito. ¿Qué significa esto, chicos? Debilidad del precio. Debilidad del precio. Es decir, que toda esta fuerza compradora que había acá, a partir de este punto ya se ha debilitado. Esperamos un patrón de entrada, ya sea estrella de la noche, martillo, ya sea vela interna, envolvente, y muy posiblemente el precio a lo que llega ahí con un patrón de esos que se formen, muy posiblemente el precio se pueda revertir. Entonces los dojis son importantes también prestarle atención porque nos indican la debilidad
del precio, muchachos. Entonces, chicos, voy a grabarle, bueno, les voy a guardar esta clase, les voy a enviar el link para ir directamente al gráfico, ¿vale?